Mujer abandonó a su suegra de 80 años en medio de la carretera para quedarse con su herencia. Pero horas después, la anciana aparece en la cena familiar y no creerás lo que sucedió. El reloj dorado en la pared de la sala marcaba exactamente las 5 de la tarde, y el sonido del segundero resonaba en el ambiente lujoso, pero frío, de la mansión de los Torres. Milene estaba sentada en el sofá de cuero blanco, con las manos reposando sobre su regazo, mientras sus ojos recorrían distraídamente los detalles del lugar. Todo allí, desde los candelabros de cristal hasta las impecables alfombras persas, exudaba riqueza. Sin embargo, para Milene, aquello no era más que una jaula dorada. Suspiró, acomodándose el vestido que había elegido cuidadosamente, una prenda cara pero sobria, comprada con un dinero que no era suyo. Nada allí le pertenecía realmente, ni la casa, ni los muebles, ni el respeto. Todo era de la doña Consuelo. Milene sintió un escalofrío al pensar en su suegra. Controladora, altiva y con una habilidad casi sobrenatural para humillar sin levantar la voz, Consuelo era el centro gravitacional de la familia. Desde el día en que Milene puso un pie en esa casa, sintió el peso del desprecio velado de la matriarca. Una mujer como tú debería estar agradecida de haber sido aceptada aquí, le dijo Consuelo en la primera cena familiar, con una sonrisa cínica y una mirada fija en Javier, como si la elección de su hijo fuera una afrenta personal. Javier, por su parte, parecía vivir a la sombra de su madre. Aunque era un hombre adulto, formado y casado, aún pedía consejos para todo, desde inversiones hasta la decoración de su oficina. Milene, que al principio creyó que se estaba casando con un hombre fuerte y decidido, rápidamente descubrió que Javier no era más que otra pieza en el tablero de Consuelo. Y ella, Milene, era la pieza que no encajaba. Mientras ajustaba sus pendientes, escuchó los pasos firmes de Consuelo resonando por el pasillo. La matriarca entró en la sala, vistiendo un impecable conjunto de seda y el perfume caro que Milene había aprendido a odiar. Consuelo no necesitaba decir nada para dejar claro quién tenía el control. Su mera presencia llenaba el ambiente con una mezcla de superioridad y desprecio. «Milene, querida», comenzó Consuelo, con ese tono dulce y venenoso que hacía que Milene apretara los dientes. «Te pedí que supervisaras la cena de esta noche, pero no pensé que fuera necesario repetir que me gusta que el caviar se sirva antes del champán». Milene asintió, reprimiendo la respuesta mordaz que le subía a la garganta. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. «Así le gusta, ¿no?», pensó Milene. «Mostrar que ella manda, cada gesto, cada palabra, todo planeado para recordarme que nunca seré lo suficientemente buena». Javier apareció poco después, con esa sonrisa distraída que usaba para mediar en los constantes conflictos entre su madre y su esposa. Sabía lo que ocurría, pero prefería ignorarlo. Para Milene, ese comportamiento no era solo cobarde, era una traición. Se levantó y salió de la sala, alegando un compromiso, pero su mente bullía. En su habitación, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama, mirando al techo. Las palabras de Consuelo resonaban en su mente, junto con los años de humillaciones. Allí, sola, se permitió sentir el peso del resentimiento. «¿Cuántas veces me he tragado el orgullo?», se preguntó. «¿Cuántas veces me ha hecho sentir como una intrusa, como alguien que está aquí por lástima o por una caridad disfrazada?» Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Para Milene, aquello parecía una metáfora de su vida. Por fuera, todo parecía perfecto. Una mujer casada con un hombre rico, viviendo en una mansión lujosa. Pero por dentro se sentía asfixiada,
atrapada en un matrimonio que no era suyo, en una vida que no controlaba. Entonces, una idea comenzó a formarse. Tenía que deshacerse de Consuelo. No era solo una cuestión de venganza, era de supervivencia. Mientras Consuelo estuviera al mando, Milene nunca sería libre. La matriarca controlaba a Javier, controlaba la casa, controlaba incluso los movimientos de Milene. La única salida era quitar a Consuelo del camino. Regresó a la cama y sacó un cuaderno escondido en el cajón. Allí comenzó a anotar pensamientos, planes, posibilidades. No sería fácil, pero Milene era inteligente y decidida. Durante años, Consuelo había subestimado su capacidad, tratándola como una figurante. Ahora, esa subestimación sería su mayor arma. Los días siguientes los dedicó a observar y planear. Milene anotaba los hábitos de Consuelo, las rutinas, los momentos de vulnerabilidad. Comenzó a pensar en cómo podría actuar sin levantar sospechas. Sabía que Javier jamás sospecharía nada. Él creía en la imagen de esposa dedicada. Y Consuelo, por muy perspicaz que fuera, nunca imaginaría que Milene fuera capaz de enfrentarla. La idea de la libertad pulsaba en la mente de Milene como una llama que no podía apagarse. Más que nunca, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir de la sombra de Consuelo y finalmente tomar el control de su propia vida. Esa noche, mientras cenaban juntos, Consuelo hizo un comentario sarcástico sobre el vestido de Milene. Javier rió, nervioso, tratando de aliviar el ambiente, pero Milene permaneció en silencio. Por primera vez, no reaccionó. En su mente ya no importaba lo que Consuelo dijera. Sabía que en poco tiempo todo cambiaría. Mientras la matriarca sonreía, satisfecha con su victoria en el pequeño enfrentamiento de palabras, Milene simplemente la observaba con una mirada tranquila y calculadora. El plan apenas estaba comenzando. El amanecer en la mansión de los Torres siempre era silencioso, interrumpido solo por el sonido del hervidor silbando en la cocina. Milene estaba sentada en la mesa con un cuaderno de tapa negra abierto frente a ella. A simple vista parecía estar distraída, pero cada palabra escrita en esas páginas era un paso más hacia lo que ella llamaba la libertad definitiva. El plan que había estado madurando en su mente tomaba forma, y con él una mezcla de ansiedad y determinación se instalaba en su pecho. Repasaba mentalmente cada detalle. Era esencial que pareciera natural. Nada de actos impulsivos o que levantaran sospechas. Lo más importante era la narrativa que todos creerían. Milene, la nuera preocupada, tratando de ayudar a su suegra a recuperar la salud. El papel perfecto de víctima que tanto le encanta interpretar, pensó Milene con una sonrisa fría. Pronto, Javier entró a la cocina ajustándose la corbata. Parecía más apresurado de lo habitual, pero aún encontró tiempo para sentarse junto a Milene y darle un beso rápido en la frente. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», preguntó mientras tomaba una manzana del frutero. Milene respondió con una sonrisa discreta, ocultando el torbellino de pensamientos que hervía en su mente. «Sí, dormí bien, pero estoy un poco preocupada por tu madre. Creo que ha pasado demasiado tiempo encerrada en casa últimamente. ¿No crees que sería bueno animarla a salir un poco? Tal vez un paseo», sugirió con un tono de voz ensayado para sonar despreocupada. Javier asintió, aceptando sin cuestionar. Como siempre, no notaba la sutileza en las palabras de Milene ni lo que podrían implicar. Para él, su esposa era simplemente atenta y preocupada por la salud de Consuelo, lo cual era conveniente y reconfortante. Javier no era un hombre difícil de engañar. Más tarde, Milene puso en marcha la primera parte del plan. Durante el desayuno con Consuelo, sugirió directamente el paseo, usando el argumento de que el aire fresco y un cambio de rutina
podrían ser beneficiosos para la salud de la matriarca. Doña Consuelo estaba pensando, ¿y si damos un paseo en coche? Algo para salir un poco de la rutina, propuso Milene, sirviendo el té con movimientos cuidadosos. Consuelo levantó la mirada, evaluando a su nuera como una serpiente que analiza a su presa. Siempre había algo calculado en su mirada, como si estuviera constantemente buscando debilidades para explotar. ¿Un paseo?, repitió, su voz cargada de desconfianza. ¿Y desde cuándo te importa mi salud, Milene? Milene esperaba esa respuesta. Siempre era así. Cada intento de amabilidad era recibido con cinismo. Aún así, mantuvo la compostura. Solo creo que nos haría bien a todos. Un poco de aire fresco y un cambio de escenario pueden mejorar el ánimo, ¿sabe?, respondió con una sonrisa ensayada. Consuelo rió, esa risa seca y desagradable que hacía que Milene sintiera escalofríos, pero sorprendentemente aceptó. Muy bien, veamos si eres tan dedicada como finges ser. Esa noche, sola en su habitación, Milene repasó nuevamente el plan. Había un conflicto interno que no podía ignorar, una punzada de culpa que insistía en tocar su conciencia. A pesar de todo el odio que sentía hacia Consuelo, el acto que planeaba era extremo, casi irreversible. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Javier lo descubría? ¿Y si ella misma no podía lidiar con las consecuencias? Pero, cada vez que esas dudas surgían, pensaba en las humillaciones, pensaba en los años siendo tratada como una intrusa, en la mirada de desprecio de Consuelo y en cómo ella se aseguraba de recordarle su posición subordinada en la casa. Pensaba en el futuro, un futuro donde Consuelo no estaría para controlar su vida. Esos pensamientos ahogaban cualquier vestigio de duda. Los días previos al paseo estuvieron marcados por momentos de tensión. Milene se esforzaba por mantener la apariencia de normalidad, pero cada interacción con Consuelo parecía una prueba. La matriarca, como si percibiera algo diferente, estaba aún más provocadora que de costumbre. «¿Sabes, Javier?», dijo Consuelo durante la cena con Milene presente, «a veces pienso que te merecías a alguien más a la altura de nuestra familia. No es que Milene no sea esforzada, claro, pero tú entiendes a lo que me refiero». Javier rió incómodo, como siempre hacía, mientras Milene apretaba la servilleta entre los dedos para no explotar. Cuando cayó la noche, Milene se acostó junto a su marido, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Consuelo resonaban en su mente, mezcladas con los recuerdos de años de humillación. Sentía el peso del plan, pero también la certeza de que no había otra salida. A la mañana siguiente se levantó antes que todos, preparó el café de la matriarca y confirmó la hora del paseo. El día había llegado y cada detalle estaba listo. La mañana comenzó con una extraña serenidad. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que contrastaba con las nubes de ansiedad en la mente de Milene. Se levantó temprano, tomó un baño largo y se vistió con cuidado. Eligió una blusa blanca sencilla y pantalones cómodos, ropa que no llamaría la atención. Hoy era el día. Cada paso que daba parecía resonar con el peso de lo que estaba a punto de hacer. La doña Consuelo, por otro lado, estaba de su habitual humor ácido. Mientras Milene terminaba de preparar la fruta para el desayuno, Consuelo entró en la cocina con su expresión altiva, los ojos evaluando cada detalle, como si siempre estuvieran buscando algo que criticar. «Espero que este paseo valga la pena, Milene. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que aventurarme en medio de la nada», disparó Consuelo con un tono cargado de desprecio. Milene sonrió, como siempre hacía para enmascarar su propio desdén. «Le hará bien, se lo prometo. El aire fresco y la tranquilidad hacen milagros». Poco después, ya estaban en el auto. Milene conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, mientras Consuelo
sentada en el asiento del copiloto, mantenía una mirada vigilante sobre el paisaje que pasaba por la ventana. El auto recorría las carreteras sinuosas que llevaban fuera de la ciudad, hacia las colinas. «No creo que sepas a dónde vas», comentó Consuelo, con ese tono que parecía un golpe directo a la autoestima de Milene. «Debe ser la primera vez que planeas algo sin cometer un error». Milene respiró hondo, manteniendo la sonrisa. Cada palabra de Consuelo era como una daga afilada, pero sabía que debía mantenerse tranquila. El plan lo exigía. A medida que se alejaban de la zona urbana, el ambiente dentro del coche se volvía aún más tenso. Consuelo alternaba entre comentarios sarcásticos y pequeñas quejas sobre lo incómodo del viaje. Milene escuchaba todo sin responder, concentrándose en el camino. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su corazón parecía querer estallar en su pecho. La adrenalina comenzaba a dominar. Después de aproximadamente una hora, Milene finalmente vio el lugar que había escogido días antes. Era una carretera desierta, rodeada de árboles altos y colinas. No había señales de otros autos ni de casas cercanas. Redujo la velocidad, como si simplemente estuviera admirando el paisaje. «¿Qué pasa?», preguntó Consuelo, mirando alrededor con desconfianza. «Pensé que sería bueno detenernos aquí un rato. La vista es bonita, ¿no le parece?», respondió Milene, estacionando el auto a un lado de la carretera. Consuelo miró a su alrededor, frunciendo el ceño. «¿Esto? Esto es lo que llamas una vista bonita». «Francamente, Milene, tu idea de diversión es patética». Milene salió del coche fingiendo ignorar el comentario. Caminó hacia el maletero, donde sacó una botella de agua y una toalla. Su mente giraba en 1000 direcciones. «Ahora. Es ahora o nunca». Respiró hondo y regresó al lado de Consuelo. «Salgamos un poco. Caminar es bueno para las piernas», dijo con un tono tranquilo. Consuelo gruñó, pero terminó accediendo. Bajó del coche con cierta dificultad, apoyándose en la puerta. Milene la observó mientras la matriarca se acomodaba el abrigo, su rostro marcado por el esfuerzo. Caminaron unos metros por la carretera. Consuelo, como de costumbre, no perdió la oportunidad de quejarse. «Esto es ridículo. Aquí no hay nada más que árboles. ¿Y dices que esto es relajante?». Milene se detuvo mirando a su suegra. Sentía la adrenalina invadiendo cada parte de su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, pero respiró hondo, controlándose. «Tal vez necesite un momento a solas», dijo Milene con voz firme pero serena. Antes de que Consuelo pudiera responder, Milene se giró y comenzó a caminar de regreso al coche. Consuelo la llamó, pero Milene siguió adelante. Subió al auto, encendió el motor y sin mirar atrás, comenzó a conducir. Por unos segundos el sonido de la voz de Consuelo gritando quedó atrás, hasta desaparecer por completo. Milene apretó con fuerza el volante, su corazón latiendo descontrolado. Apenas podía creer lo que acababa de hacer. Su mente alternaba entre el alivio y el miedo. «Está hecho. No hay vuelta atrás». Condujo en silencio por un largo rato, el peso de su acto comenzando a transformarse en una sensación aplastante. Intentó concentrarse en el siguiente paso: volver a casa, ensayar sus reacciones, llamar a la policía. Salió sola. No volvió. «Estoy preocupada». Esas serían sus palabras. Cuando finalmente llegó a la mansión, Milene fue recibida por la empleada, quien notó su expresión tensa. «Doña Milene, ¿está bien? Parece cansada». Milene forzó una sonrisa. «Estoy preocupada por la doña Consuelo. Quiso salir a dar una vuelta sola. Ya debería haber vuelto», dijo, ensayando el tono perfecto de preocupación. Pasó el resto del día intentando mantener la apariencia de normalidad, pero a cada segundo su mente volvía a la carretera desierta.
¿Y si encontraban a Consuelo? ¿Y si alguien había visto el coche? Las posibilidades de que algo saliera mal la acosaban como sombras crecientes. Sin embargo, Mylène también sentía algo nuevo, una sensación de control que nunca había tenido antes. Por primera vez, la voz de Consuelo estaba en silencio. La mañana siguiente parecía prometer la misma calma ensayada del día anterior. Mylène estaba en la cocina, fingiendo tranquilidad mientras preparaba el café. El sonido de la radio llenaba el silencio, reproduciendo una canción cualquiera que ella no lograba escuchar realmente. A pesar de su intento de mantener la compostura, su cuerpo traicionaba los nervios, sus manos temblaban ligeramente y la cuchara tintineaba contra la porcelana de la taza. Javier entró en la cocina con su habitual ritmo apresurado, el celular en una mano y el nudo de la corbata torcido. Mylène le dirigió una breve sonrisa, intentando ocultar el caos que hervía en su mente. ¿Has visto a mi mamá?, preguntó casualmente mientras revisaba un mensaje. Mylène dio un sorbo al café antes de responder, esforzándose por sonar despreocupada. No, tal vez salió a caminar y perdió la noción del tiempo. Javier no pareció preocupado. Consuelo siempre hacía lo que quería y nadie se atrevía a cuestionarla. Mylène se sintió aliviada por su reacción, hasta que el sonido estridente del teléfono interrumpió el momento. Javier respondió de inmediato, pero su expresión cambió tan pronto escuchó quién estaba al otro lado. ¿Qué? ¿Dónde?, preguntó con la voz cargada de preocupación. Mylène se congeló. Su corazón comenzó a latir descontrolado y sintió que las piernas le fallaban. Javier colgó y la miró, pálido. Era la policía. Encontraron a mi mamá, está en el hospital. Mylène casi dejó caer la taza, pero se obligó a recuperar el control. Necesitaba pensar rápido. ¿En el hospital? Dios mío, ¿qué pasó?, preguntó, tratando de imitar un tono de sorpresa y preocupación. Javier no respondió. Ya había tomado las llaves del auto y salió apresuradamente. Mylène se quedó parada por unos segundos antes de seguirlo. Por dentro su mundo se estaba desmoronando. Sabía que algo había salido mal. La doña Consuelo estaba viva, y eso significaba problemas. En el hospital, Javier fue recibido por un policía que lo condujo hasta la habitación de Consuelo. Mylène, siguiendo unos pasos atrás, se esforzaba por mantener una expresión de ansiedad apropiada. Al llegar, encontraron a la matriarca sentada en la cama con una mirada que mezclaba cansancio y furia. ¡Mamá! Javier corrió hacia ella, tomando sus manos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Consuelo lanzó una mirada helada a Mylène antes de responder. ¿Dónde estaba? Pregúntale a tu esposa. Ella sabe perfectamente dónde me dejó. El impacto en Javier fue inmediato. Miró a Mylène, confundido. ¿De qué está hablando, Mylène? Mylène intentó mantener la calma, pero la intensidad de la mirada de Consuelo hacía que su mente diera vueltas. Yo no sé de qué está hablando. Javier, ella salió sola. Pensé que solo quería dar un paseo. Consuelo la interrumpió con una risa amarga. ¿Un paseo? Me abandonó en medio de una carretera desierta. Si no hubiera sido por un camionero que pasó por casualidad, ahora mismo estaría muerta. Javier parpadeó, como si le costara procesar las palabras de su madre. Miró a Mylène, esperando alguna explicación. Esto no tiene sentido. Mylène, ¿es cierto?, preguntó con una mezcla de incredulidad y creciente ira en su voz. Mylène dio un paso atrás, buscando palabras para justificar la acusación. No, claro que no. Esto es un malentendido. Llevé a tu madre a un paseo porque necesitaba aire fresco. Cuando me detuve, ella decidió bajar sola. Yo no la abandoné. Javier parecía perdido, dividido entre la confianza en su esposa y las palabras de su madre. El policía en la sala carraspeó, atrayendo la atención de los tres.
Necesitamos investigar esto, señor Torres. La doña Consuelo nos dio un testimonio consistente, pero hay procedimientos que seguir. La doña Milene será llamada para dar su versión. Milene sintió que el estómago se le revolvía. Javier seguía mirándola, como si esperara una confesión. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, Consuelo habló nuevamente con una voz cargada de ironía. Puedes fingir todo lo que quieras, Milene, pero sé exactamente lo que intentaste hacer, y me aseguraré de que todos lo sepan también. De regreso en la mansión, la atmósfera era insoportable. Javier no dijo una palabra desde que salieron del hospital. Milene trataba de ensayar una explicación, pero cualquier argumento parecía vacío ante la mirada decepcionada de su esposo. Milene, solo quiero saber la verdad. ¿Hiciste esto? ¿Realmente dejaste sola a mi mamá? Ella dudó, y el silencio en el ambiente hacía todo aún más insoportable. Yo ya no podía soportarlo, Javier. Soltó, tratando de contener las lágrimas. Ella destruye todo a nuestro alrededor. Te controla a ti, controla mi vida. Solo quería un poco de paz. Javier se pasó las manos por el rostro, incapaz de creer lo que escuchaba. Entonces, ¿pensaste que la solución era abandonarla en medio de una carretera? ¿Sabes lo que podría haber pasado? Podría haber muerto Milene. Milene no respondió. No había justificación que pudiera borrar lo que había hecho. Mientras tanto, en el vecindario, los rumores ya comenzaban a circular. Ángela, la vecina entrometida, se enteró de la situación por uno de los empleados de la mansión y de inmediato comenzó a difundir su versión de los hechos. Según ella, Milene era una mujer peligrosa, capaz de todo para conseguir lo que quería. La historia comenzó a tomar vida propia, amplificada por las lenguas afiladas de los vecinos. Al enterarse de los rumores, Milene comprendió que su batalla sería aún mayor. No bastaba con lidiar con Javier y la policía, ahora parecía que toda la sociedad estaba en su contra. Se sintió acorralada, pero sabía que necesitaba pensar rápido. Al fin y al cabo, la lucha por su supervivencia apenas comenzaba. La investigación sobre el incidente en la carretera comenzó de manera discreta, pero rápidamente tomó fuerza a medida que detalles oscuros sobre la vida de la doña Consuelo comenzaron a salir a la luz. Lo que al principio parecía un caso de abandono cruel, pronto se transformó en algo mucho más complicado. La policía, al investigar el historial de la familia Torres, encontró transacciones financieras sospechosas vinculadas a Consuelo. Grandes sumas de dinero habían sido movidas entre cuentas en el extranjero y algunas estaban conectadas a empresas ficticias. Javier, quien siempre había idolatrado a su madre, fue llamado a declarar, y la revelación de esta información sacudió profundamente su percepción de la mujer que siempre había visto como una figura moral intachable. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era tenso. Milene, bajo arresto domiciliario temporal, caminaba de un lado a otro en la sala, intentando entender cómo podría defenderse de las acusaciones. Las palabras de Consuelo, llenas de veneno, resonaban en su mente. Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. Sin embargo, ahora parecía que la matriarca también tenía sus propios secretos que ocultar. En el tercer día de la investigación, Julia, la empleada de la familia, fue llamada a declarar. Durante años, Julia había sido una figura discreta en la casa Torres, siempre atenta pero nunca involucrada en los conflictos que consumían a la familia. Sin embargo, al ser presionada por los investigadores, decidió hablar. La doña Consuelo no es la persona que todos creen que es, comenzó Julia, con una voz vacilante pero firme. Durante años me obligó a guardar secretos. Y no eran secretos pequeños. Los policías se mostraron intrigados y Julia comenzó a revelar una serie de hechos perturbadores, entre ellos
que Consuelo mantenía una relación tóxica con su hermano, Carlos Martínez. Según Julia, Carlos había sido desheredado por la familia a instancias de Consuelo, quien lo acusaba de ser irresponsable. Sin embargo, había más en la historia. Consuelo había chantajeado a Carlos durante años, amenazando con exponer un escándalo financiero relacionado con su empresa a cambio de silencio y sumisión. Me obligó a llevar documentos a Carlos más de una vez, continuó Julia. Siempre lo hacía parecer un favor, pero sé que había algo mucho más grande detrás. Era manipuladora, incluso conmigo. Los investigadores conectaron los puntos entre las declaraciones de Julia y las transacciones financieras sospechosas que habían descubierto. Quedó claro que Consuelo no era solo una matriarca severa, sino alguien que operaba en las sombras, utilizando su poder e influencia para proteger su fortuna y controlar a todos a su alrededor. Javier fue llamado nuevamente a declarar. Sentado frente a los policías, parecía un hombre dividido, intentando procesar la nueva información sobre su madre, mientras aún lidiaba con la traición de Milene. «Señor Torres, ¿estaba usted al tanto de estas actividades?», preguntó uno de los investigadores, empujando hacia él una pila de documentos que conectaban a Consuelo con varias transacciones ilegales. Javier hojeó los papeles, incrédulo. No tenía idea. Mi madre siempre se encargó de las finanzas de la familia. Confiaba en ella. Los policías intercambiaron miradas antes de continuar. Es importante que entienda que estos descubrimientos ponen a toda la familia bajo sospecha, incluyendo a su esposa. Javier levantó la mirada, confundido. «Milene, ¿qué tiene que ver ella con esto?». Hay indicios de que podría haber descubierto estas actividades y tal vez intentado usarlas a su favor. Queremos entender si el incidente en la carretera tiene alguna relación con estos secretos financieros. Javier guardó silencio. La idea de Milene conspirando contra su madre no era imposible, pero tampoco tenía completo sentido. Sabía que ella estaba llena de resentimiento, pero esta revelación lo dejó aún más confundido sobre qué era verdad. En la mansión, Ángela, la vecina entrometida, continuaba con su propia investigación. Con sus conexiones en la comunidad local, consiguió información adicional sobre Carlos Martínez, el hermano de Consuelo. Al escuchar sobre las declaraciones de Julia, Ángela decidió confrontar a Milene. «¿Sabes, Milene? Siempre supe que tu vida aquí no era fácil», comenzó Ángela sentándose en el sofá de la sala. «Pero todo este asunto de los secretos de Consuelo, esto es un escándalo, incluso para ella». Milene, agotada de mantener las apariencias, suspiró. «Ángela, no estoy interesada en lo que tengas que decir. Ya tengo suficientes problemas». «Oh, querida, lo sé, pero quizá deberías escuchar. Descubrí que el hermano de Consuelo sigue vivo y tiene mucho que decir sobre ella. Tal vez eso podría ayudarte». Milene levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Ángela sonrió, satisfecha de haber captado la atención de Milene. «Quiero decir que si los secretos de Consuelo salen a la luz, puede que no te vean como la villana de esta historia. Quizá, al final, todos descubran que la verdadera culpable siempre fue ella». Las revelaciones sobre Consuelo comenzaron a extenderse y la imagen de la matriarca inquebrantable quedó en entredicho. Sin embargo, la situación de Milene seguía siendo complicada. Aunque los nuevos hechos la convertían en una especie de víctima, sus acciones contra Consuelo aún eran vistas como un intento de deshacerse de un obstáculo. Javier, perdido en un torbellino de emociones, regresó a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Al mirar a Milene, se dio cuenta de que, a pesar de todo, no podía verla solo como culpable.
había mucho más en juego, secretos que su madre había guardado durante años, corroyendo a todos a su alrededor. Mientras la noche caía sobre la mansión, Milene sintió por primera vez que quizá había una oportunidad de cambiar las cosas a su favor. Pero al mismo tiempo sabía que los próximos pasos serían decisivos. Y más que nunca necesitaba estar preparada para enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho y descubierto. El golpe en la puerta de la mansión Torres resonó como un trueno. Milene estaba en la sala, tratando de mantener la calma mientras leía los documentos del abogado que intentaba prepararla para los próximos pasos del caso. Al abrir la puerta, vio a dos policías con expresiones severas. «Doña Milene Torres, estamos aquí para cumplir una orden de detención preventiva. Está formalmente acusada de abandono, de incapaz con agravantes por riesgo a la vida. Por favor, acompáñenos». Milene sintió que las piernas le flaqueaban. Javier, que acababa de entrar en la sala, miró la escena, conmocionado. «No, esto es un absurdo. No pueden arrestarla así», protestó, intentando impedir que los policías le pusieran las esposas a su esposa. Milene, sin embargo, sabía que no valía la pena resistirse. Sus ojos se encontraron con los de Javier y dijo con voz temblorosa, pero firme: «Está bien, Javier. Sabía que esto podía pasar». Mientras Milene era llevada a la comisaría, la doña Consuelo permanecía en el hospital, enfrentando las consecuencias de su más reciente jugada. Tras días de tensión, sufrió un colapso de salud que la dejó debilitada. Sin embargo, su mente seguía afilada y sabía que aún tenía algo más que hacer antes de irse. Javier la visitó esa tarde. Al entrar en la habitación, encontró a su madre pálida, pero con la misma mirada decidida que siempre había tenido. No pudo contener la ira que había acumulado en los últimos días. «Mamá, ¿por qué no contaste todo?», comenzó con la voz cargada de frustración. «Toda esta historia con el tío Carlos, los negocios ilegales, y ahora Milene está en la cárcel. ¿Cómo esperas que maneje esto?». Consuelo, por primera vez, pareció dudar. Había una debilidad en su postura que Javier nunca había visto antes. Respiró hondo antes de hablar. «Porque siempre lo he controlado todo, Javier. Y aunque ahora me odies por eso, creía que era lo mejor para nuestra familia». Javier negó con la cabeza, incrédulo. «¿Lo mejor? Arruinaste la vida de todos a nuestro alrededor. Y ahora, aún así, te niegas a admitir tus errores». Consuelo cerró los ojos por un momento, y al abrirlos, había una sinceridad inesperada en su mirada. «Sabía del plan de Milene», confesó. «Desde el principio, siempre ha sido predecible. Y manipulé la situación para que cayera exactamente donde yo quería». Javier quedó en silencio, atónito. Consuelo continuó: «Sabía que me odiaba, que planeaba algo para deshacerse de mí, y cuando vi la oportunidad, lancé el anzuelo. Me aseguré de que me encontraran, di mi declaración a la policía, todo para garantizar que ella fuera incriminada». «¿Por qué?», preguntó Javier con incredulidad en su voz. «Porque necesitaba que vieras quién era realmente. Pensé que, al verla como una criminal, finalmente te librarías de ella». Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La mujer que siempre había considerado una figura fuerte y moralmente superior, acababa de admitir algo terrible. Respiró profundamente, intentando procesar. «Destruiste a mi esposa, mamá, y al hacerlo, también me destruiste a mí». Consuelo lo miró con una expresión de arrepentimiento tan rara como inesperada. «He cometido muchos errores, Javier, más de los que puedo contar, pero ahora creo que es demasiado tarde para corregir todo». Mientras Javier intentaba lidiar con la confesión de su madre, Ángela continuaba con su investigación particular. En sus búsquedas logró localizar a Carlos Martínez. El hombre vivía en un barrio modesto, lejos de todo y de todos.
Al escuchar lo que estaba sucediendo, Carlos decidió revelar su propia versión de los hechos. Consuelo siempre fue manipuladora, dijo a Ángela. Me chantajeó durante años. Cuando intenté exponer lo que estaba haciendo, destruyó mi reputación. Pero si puedo ayudar a Milene, lo haré. Con la información de Carlos, Ángela reunió documentos que probaban las extorsiones y el lavado de dinero de Consuelo. Estos documentos fueron entregados al abogado de Milene, quien ahora tenía una base sólida para argumentar que ella no solo era culpable, sino también víctima de un sistema manipulado por la matriarca. De vuelta en la comisaría, Milene fue informada de las nuevas evidencias contra Consuelo. Por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Cuando Javier la visitó, notó que algo había cambiado en él. Mi madre confesó, dijo sentándose frente a ella. Sabía de tu plan y manipuló todo para que fueras incriminada. Milene guardó silencio por un momento. Era extraño escuchar eso. Aunque siempre supo del alcance de Consuelo, no esperaba que fuera capaz de algo tan calculado. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Me odias? Javier suspiró, pasándose las manos por el rostro. No sé qué sentir, Milén, pero sé que no puedo ignorar lo que hizo mi madre, ni lo que hiciste tú. Solo quiero entender cómo podemos salir de esto juntos, si es posible. Milene sintió lágrimas formarse, pero no dejó que cayeran. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había una oportunidad de redención. Mientras tanto, en el hospital, la doña Consuelo parecía sucumbir al peso de sus propias acciones. En un último intento por reparar el daño, llamó a Javier y le pidió perdón. Fui cruel, admitió. Contigo, con Milene, con todos. Espero que algún día puedas perdonarme. Javier tomó su mano, pero permaneció en silencio. Fue un gesto que mezclaba amor y dolor, la expresión perfecta del conflicto interno que lo consumía. En ese momento, supo que el futuro de su familia dependería de decisiones difíciles y de una fuerza que no estaba seguro de poseer. Pero de algo estaba seguro. No quería repetir los errores de su madre. La mañana estaba fría y un silencio pesado se cernía sobre la mansión Torres. Javier estaba sentado en el despacho, rodeado de documentos legales y notas desordenadas. Había pasado la noche revisando todo lo que había ocurrido, tratando de encontrar sentido en la montaña de revelaciones que habían derrumbado su vida. Milén seguía detenida, pero el abogado había asegurado que las nuevas pruebas podrían ayudar a reducir su pena, tal vez incluso conseguir su libertad provisional. Estaba decidido. A pesar de todo, las mentiras, el abandono de su madre en la carretera y las manipulaciones, sabía que Milene era tanto víctima como culpable. La doña Consuelo no solo había destruido a Milene, lo había mantenido ciego durante años, dominando sus elecciones y moldeando su vida. Era hora de romper ese ciclo. Cuando Milén fue finalmente liberada bajo arresto domiciliario, la tensión entre ella y Javier era palpable. Él fue a buscarla a la comisaría, pero el camino de regreso a casa fue silencioso. Milene estaba más pálida y abatida que nunca, y su mirada, antes calculadora, ahora parecía cargada de arrepentimiento e incertidumbre. Al llegar a la mansión, ella dudó antes de entrar. «No sé si puedo volver aquí», dijo en un susurro. Javier la miró, cansado pero honesto. «Yo tampoco, pero tenemos que enfrentarlo, juntos, si es posible». Milene asintió sin fuerzas para discutir. Ambos sabían que, a pesar de estar en el mismo lugar, había un abismo entre ellos que sería difícil de superar. En los días siguientes, Ángela y Julia se convirtieron en piezas clave para la defensa de Milene.
Ángela, quien adoraba ser el centro de atención, sorprendió al aportar pruebas concretas contra la doña Consuelo. Había conseguido registros de cuentas secretas y testimonios de Carlos Martínez que detallaban las extorsiones y manipulaciones de la matriarca. Julia, por su parte, proporcionó información sobre cómo Consuelo trataba a todos a su alrededor, evidenciando el ambiente opresivo en el que Milene había vivido. Javier, aunque con dudas, comenzó a trabajar activamente junto al abogado. Sabía que sería juzgado no solo por la justicia, sino también por el público, que seguía el caso con morbosa curiosidad. Los titulares sensacionalistas retrataban a Milene como una mujer fría y calculadora, mientras otros artículos destacaban los secretos de Consuelo, creando una narrativa de escándalo familiar. Una noche, Milene y Javier finalmente tuvieron la conversación que ambos habían estado evitando. Estaban sentados en la sala de estar, iluminados solo por la luz suave de una lámpara. «Lo siento mucho», comenzó Milene con la voz quebrada. «Sé que decir esto no cambia nada, pero lo siento de verdad, no solo por lo que hice con tu madre, sino por lo que te hice a ti». Javier la miró con una mezcla de dolor y cansancio en los ojos. «Quiero creer eso, Milene. Quiero creer que no eres esa persona de la que todos hablan, pero me mentiste y casi mataste a mi madre». Milene cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Estaba ciega por el odio, por la forma en que ella me trataba, por cómo me hacía sentir insignificante cada día. Pero sé que nada de eso justifica lo que hice. Solo quiero que sepas que no lo hice para herirte a ti. Javier guardó silencio un momento antes de responder. «Tal vez no lo hiciste para herirme, pero lo hiciste. Ahora solo quiero entender si aún queda algo entre nosotros que valga la pena salvar». Milene no respondió de inmediato. Por un momento consideró decir que sí, que podían superar esto, pero sabía que no sería fácil y tal vez nunca sería lo mismo. «No lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás». Javier asintió, sin palabras. Ambos sabían que sería un camino largo. Mientras la defensa de Milene ganaba fuerza, el juicio público continuaba. Ángela, quien había entregado pruebas al abogado, también se convirtió en una testigo clave, revelando los secretos financieros de Consuelo y su comportamiento tiránico. Julia testificó sobre el ambiente abusivo dentro de la mansión, lo que ayudó a humanizar a Milene ante el tribunal. Pero el momento más impactante ocurrió cuando Carlos Martínez fue llamado a declarar. Relató cómo Consuelo lo había chantajeado durante años, destruyendo su vida personal y profesional para mantener intacta su propia reputación. Consuelo Torres no era solo una mujer controladora, era una tirana. «Y Milene fue solo una víctima más de su manipulación», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Estos testimonios comenzaron a cambiar la percepción pública sobre Milene. Aunque seguía siendo culpable por lo que hizo, quedó claro que su motivación venía de años de abuso psicológico y manipulación. Javier, al asistir a las audiencias y escuchar los testimonios, comenzó a comprender mejor lo que Milene había soportado. Vio con claridad cómo Consuelo había distorsionado sus vidas, enfrentándolos para mantener su dominio. A pesar de la ira que aún sentía, empezó a reconocer que Milene estaba sinceramente arrepentida. Una noche, encontró a Milene sentada en el jardín, mirando al cielo. Se sentó a su lado, sin decir nada durante un momento. «¿Aún quieres empezar de nuevo?», preguntó finalmente. Milene giró el rostro hacia él, sorprendida. «Sí, pero solo si tú también quieres». Javier asintió. «No sé si podemos volver a ser lo que éramos, pero creo que podemos intentar ser algo nuevo».
Milene sintió un peso desaparecer de sus hombros. Por primera vez, creyó que tal vez había una oportunidad de reconstruir algo, aunque fuera diferente de lo que tenían antes. Mientras el caso se acercaba a su conclusión, quedó claro que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero, por primera vez, Milene y Javier enfrentaban el futuro como compañeros, decididos a reconstruir sus vidas y superar el legado de manipulación y dolor que la doña Consuelo había dejado atrás. La noticia llegó en una mañana gris, trayendo una sensación de déjà vu a la mansión Torres. Javier estaba en la cocina, preparando un café fuerte, mientras Milene leía uno de los informes finales de la defensa. El teléfono sonó, y el ruido rompió el frágil silencio entre ellos. Javier contestó y su expresión cambió de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó Milene, dejando los papeles a un lado. Javier colgó el teléfono, respirando hondo antes de mirarla. «Mi madre tuvo un infarto. Está en la UCI». Milene sintió una mezcla de emociones. A pesar de todo, Consuelo seguía siendo la madre de Javier y en algún nivel parte de su vida. Sin dudarlo, tomó su abrigo y dijo, «Vamos». En el hospital, el ambiente era opresivo. Consuelo estaba en una unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Cuando el médico los llevó a la habitación, les advirtió, «Está muy débil. Si tienen algo que decirle, les sugiero que no esperen». Javier entró primero, dudoso, pero Milene se quedó atrás, observando desde la puerta. El hombre que siempre había parecido tan controlado, ahora parecía pequeño ante la fragilidad de su madre. Consuelo abrió los ojos lentamente, reconociéndolo. «Javier», murmuró con una voz casi inaudible. «Estoy aquí, mamá», respondió él tomando su mano. «Estoy aquí». Consuelo miró hacia la puerta y hizo un gesto sutil para que Milene entrara. Javier dudó, pero llamó a su esposa. Milene entró despacio, con el sonido de los monitores llenando el silencio. La mirada de Consuelo, aunque cansada, tenía una intensidad inusual. «Milene, fui cruel contigo», comenzó, pausando para recuperar el aliento. «Con todos. Hice cosas terribles, cosas que hoy me atormentan». Milene no sabía qué decir. Parte de ella quería aceptar ese momento, pero otra parte aún sentía el peso de las cicatrices que su suegra le había dejado. «Yo no sé si puedo perdonar todo esto, doña Consuelo», respondió Milene, con voz firme pero no hostil. Consuelo asintió lentamente. «No espero eso, pero necesitaba decirlo. Todo lo que hice fue por miedo a perder el control, a perder a mi familia. Y al final, lo perdí todo de cualquier manera». Volvió su mirada hacia Javier, lágrimas formándose en sus ojos. «Perdóname, hijo mío, por todo, por haber intentado controlar tu vida y destruir tantas otras en el proceso». Javier apretó su mano, intentando contener la emoción. «Te perdono, mamá, pero necesitas descansar». Una leve sonrisa se formó en los labios de Consuelo antes de que su respiración se debilitara. Los monitores comenzaron a emitir un sonido continuo y la habitación se llenó con el ruido de las alarmas. Los médicos entraron corriendo, pero Javier y Milene fueron sacados del cuarto, dejándolos solos con el peso de la pérdida inminente. El funeral fue discreto, una despedida adecuada para una mujer cuyos secretos y acciones finalmente habían salido a la luz. Pocas personas asistieron, y Javier parecía distante durante toda la ceremonia. Milene permaneció a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso, consciente de que ese momento era crucial para que ambos comenzaran a sanar. Semanas después, el tribunal finalmente anunció la absolución de Milene. Las pruebas contra Consuelo, combinadas con los testimonios de Julia, Ángela y Carlos Martínez, demostraron que Milene había sido víctima de un ambiente abusivo y manipulaciones psicológicas extremas. Su intento de abandonar a Consuelo en la carretera fue visto como un acto desesperado,
pero sin intención directa de causarle la muerte. Al escuchar el veredicto, Milene sintió un alivio que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez, la sombra de consuelo no pesaba sobre ella. Al salir del tribunal, Javier tomó su mano y ella se permitió creer que, tal vez, podía haber un futuro para ellos. Un mes después, Milene y Javier comenzaron a reconstruir su rutina. Aunque todavía había heridas, ambos estaban comprometidos a intentarlo de nuevo. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Milene dudó antes de hablar. «Javier, necesito contarte algo». Él la miró preocupado. «¿Qué pasa?». Milene respiró hondo, sosteniendo la prueba de embarazo que había encontrado días antes. «Estoy embarazada». El silencio entre ellos fue roto por una sonrisa que comenzó a formarse en el rostro de Javier. Dio un paso hacia adelante y la abrazó, apretándola con fuerza. «Esto es una nueva oportunidad, Milene, para los dos». Milene, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con genuina felicidad. «Sí, Javier, para todos nosotros». Mientras miraban hacia el futuro, ambos sabían que no sería fácil. Las heridas aún necesitaban tiempo para sanar, y la confianza tenía que reconstruirse. Pero ahora había algo que los conectaba de nuevo: la promesa de enfrentar los desafíos juntos, con honestidad, y el compromiso de no permitir que el pasado los controlara nunca más. Y mientras se tomaban de las manos en el jardín de la mansión Torres, bajo la suave luz del atardecer, decidieron que esa nueva oportunidad era todo lo que necesitaban para comenzar de nuevo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.